Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están cansados? No debemos estar cansados cuando estamos aprendiendo de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sino que debe ser motivo siempre de alegría, de gozo, el poder, hermano, aprender más de la palabra del Señor. Tomen su asiento, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado en esta jornada que hemos, hermanos, tenido delante de su presencia el día de ayer, donde hemos estado en este lugar en la tarde aprendiendo, ¿no es cierto?, de esta hermosa enseñanza que el Señor ha tenido para nuestras vidas, y hemos podido ver, hermanos, lo que fue, ¿no es cierto?, el libro de Esther, que nos hablaba de la providencia de Dios. Nos hablaba de la valentía de esta mujer llamada Esther. Vimos también la fidelidad de este varón llamado Mardoqueo. Vimos cómo Dios tiene propósito para todos, cómo está la importancia del obedecer, el poder de la oración, del ayuno, la valentía en medio de la adversidad, cómo se aplicaba la justicia de Dios y cómo Esther fue elevada, ¿no es cierto?, a un lugar privilegiado, la conspiración de Amán y la salvación de los judíos. La historia de Esther es un testimonio poderoso de cómo una sola persona con fe en Dios puede marcar una diferencia monumental. Así como Esther, estamos llamados a ser valientes, obedientes y fieles, confiando en que Dios obrará a través de nosotros. Y también el día de ayer y el día de hoy vimos, ¿no es cierto?, acerca de los valores cristianos en la familia. ¿Cuáles son los valores cristianos, ¿no es cierto? ¿Por qué la familia y los valores cristianos están bajo ataque hoy? ¿Cómo defender, cómo restaurar los valores cristianos en nuestra familia? ¿Qué nos enseña Jesús realmente, ¿no es cierto?, sobre la familia y los valores cristianos? Y el llamado es claro, y el llamado es volver a la palabra. El llamado es volver, ¿no es cierto?, al altar familiar. El llamado es volver, hermano, a transmitir los valores que glorifican a Dios. No importa cuán fuerte, ¿no es cierto?, sea la corriente de este mundo, porque nuestro Dios sigue siendo fiel a su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y vamos a seguir, hermanos, bajo esta misma línea, hermanos, y vamos a tratar acerca de la familia según los principios bíblicos y enfocándonos, volviendo al diseño de Dios para la familia. Ya se le ha entregado a usted, ¿no es cierto?, el bosquejo de este estudio que vamos a tener ya a partir de este momento. Así que usted ahí lo tiene en mano para que vayamos desarrollándolo entonces en esta hora, siguiendo la línea que hemos venido, ¿no es cierto?, estudiando el día de ayer y el día de hoy. Vamos al Salmo 127, versículo 1. Gloria a Dios para siempre. Salmos 127, verso 1. Nos ponemos de pies y vamos a lecturar todos juntos a este versículo de la palabra del Señor. Salmo 127, verso 1. Damos lectura todos juntos, fuerte como soldado. Amén. Los que hicieron el servicio militar saben cómo habla un soldado, ¿no es cierto? Así que de esa manera nosotros somos soldados de Cristo. Así que leemos fuerte, claro, ordenado, todos juntos a este versículo de la palabra del Señor, y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Amén. Tome su asiento. Gloria sea al Señor. Sea usted, hermano, orando en su lugar, clamando al Señor. No es fácil estar, hermano, aquí y poder, hermano, compartir un tema de la palabra del Señor. Hay una tremenda responsabilidad de todo lo que sale de nuestra boca. Amén. Así que usted ore al Señor siempre por el hermano, la hermana que está, ¿no es cierto?, entregando un mensaje, una enseñanza, un estudio de la palabra del Señor, para que sea el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pues poniendo la palabra en nuestra boca. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, en los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos sido testigos, amados hermanos, de diferentes tragedias desgarradoras en diferentes partes del mundo, como, hermanos, también en nuestra nación han sucedido, que reflejan que hay una crisis profunda, hermanos, en la sociedad. Por ejemplo, hermanos, en los Estados Unidos, un adolescente de 14 años ingresó armado a un colegio, el High School en Georgia, y en minutos la vida de 4 familias quedó destrozada. 2 estudiantes y 2 maestros perdieron, hermanos, la vida. Otra tragedia más ahí en Estados Unidos, hermanos, en una escuela cristiana en Madison, en Wisconsin, un joven de 15 años atacó a sus compañeros en una escuela cristiana, dejando 2 muertos, 6 heridos, y antes de quitarse, hermanos, la vida, hizo toda esta tragedia. Y escuche bien, no sucedió en cualquier escuela, en una escuela cristiana. En nuestro país, acá en Chile, hace un tiempo ingresó un joven, yo creo que todos vieron la noticia, disparando y dejando heridos y quitándole la vida a una docena, ¿no es cierto?, de jóvenes, a asistente de la educación, a una profesora, y dejando, hermano, así una familias totalmente destrozadas. Entonces, queridos hermanos, estas tragedias no solo son estadísticas, son señales de una crisis profunda que hay hoy en nuestra sociedad. Aquí, hermano, hay un grito de auxilio de una generación que está creciendo sin raíces sólidas, que solo un hogar fundamentado en Dios puede proporcionar. Imagine usted a los padres de estos jóvenes. ¿Cuántas veces se habrán preguntado los papás de estos jóvenes que hicieron esta tragedia? ¿Qué falló? ¿Cómo no lo vimos venir? Estas preguntas nos persiguen, hermanos, porque en el fondo sabemos que la respuesta es inquietante. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo un proceso, hubo un planeamiento. Esto no pasó, hermano, que se le ocurrió hoy y a la tarde, hermano, lo hizo. Vivimos en un tiempo de una desensibilización masiva, un mundo donde lo que antes era impactante, ahora parece algo totalmente normal. Y es lo que nos hablaba también el estudio anterior, que lo malo sea como normalizado. Entonces, la violencia que antes nos horrorizaba, ahora consume como entretenimiento. En nuestra ciudad de Arica antes era una ciudad tranquila. De repente se llenó de inmigrantes, pero hablemos de los malos inmigrantes, de los delincuentes que entraron, hermanos, a nuestro país y comenzaron, hermano, aquí a disparar a diestra y a siniestra, a matar gente. De repente encontraban a una persona en el auto con un disparo en la cabeza, de repente un muerto, ¿no es cierto?, a plena luz del día. Y en el momento, ¿no es cierto?, como sociedad nos horrorizamos, pero luego se normalizó. Hay un muerto, otro más.
Entonces, lo que antes nos horrorizaba, consume hoy como un entretenimiento. Usted ve las redes sociales, hermanos, cuando están golpeando a una persona, están todos grabando. Nadie ayuda, pero todos graban. Todos comienzan a transmitir en vivo y llegan muchas veces, hermano, a matar a una persona y están todos grabando. Nadie es capaz de prestar una ayuda, porque ahora esto pasa a consumirse como un entretenimiento. La inmoralidad antes rechazada ahora se celebra. Y todo esto, hermano, no solo desensibiliza la mente de nuestros hijos, sino que también afecta a los adultos, quienes muchas veces aceptan lo que es malo como si fuera bueno. Y es por eso que en la Biblia se nos advierte de este cambio tan peligroso. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 20. La palabra del Señor dice allí: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, queridos hermanos, hay una gran realidad, es que el enemigo de nuestras almas no trabaja con cambios repentinos, porque sabe que eso genera rechazo inmediato. Satanás es astuto, Satanás es paciente, como un cazador que espera el momento oportuno para atacar. Introduce sus planes de una manera, hermano, gradual, tan sutilmente que apenas notamos nosotros los cambios. Un poco de distracción por aquí, una pequeña concesión por allá, hasta que el terreno está completamente, hermanos, preparado. Ahora pensemos en la famosa analogía que yo se lo mencioné hace un tiempo atrás en una predicación, la analogía de la rana, hermano, en una olla de agua. ¿Se acuerda? Si lanzamos una rana en una olla con agua hirviendo, la rana, ¿qué es lo que hace? Por defecto, salta inmediatamente. Yo creo que hasta nosotros, ¿no? Si nos meten adentro de un tarro con agua hirviendo, no nos vamos a quedar ahí. Nuestro reflejo es saltar y salir inmediatamente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero si colocamos en agua fría y metemos la ranita dentro, no va a salir. Y si comenzamos a calentar la olla lentamente, la rana no se dará ni cuenta del peligro hasta que ya es demasiado tarde. Así como esta analogía de la rana en la olla hirviendo, así trabaja Satanás en las vidas de las personas. Introduce ideas destructivas de una manera gradual, de a poco, aparentando ser inofensivas. Un videojuego donde la violencia es solo un juego. Y esto llega, hermano, yo veía un video de un niño, será de unos 13 años, que la madre le quitó, hermano, el celular porque el chico pasaba el día entero jugando, y este niño se fue a golpes sobre la madre. Le entró una ira tan fuerte que golpeó a su propia madre. Un niño de 13 años la tenía en el suelo a combos y patadas porque la mamá le había quitado el celular. Entonces, un videojuego donde la violencia que está en ese juego es solo un juego. Una película, hermano, que normaliza el egoísmo, que normaliza la inmoralidad, es solo entretenimiento. Una red social donde el narcisismo y la superficialidad son celebrados, es que todo lo hacen. Con el tiempo, hermano, estas influencias, ¿qué van haciendo? Van moldeando la mente, van moldeando el corazón, especialmente, hermanos, de los jóvenes. ¿Hasta qué? Hasta que los valores bíblicos se erosionan por completo en la vida. Y si no estamos alerta, llegamos al punto en que el peligro ya es algo incontrolable.
Y es exactamente por eso, vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Exactamente, hermano, que el apóstol Pedro escribe y nos da allí una advertencia, hermano, crucial, al decir: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la raíz del problema, hermanos, ¿dónde está? La raíz del problema no se encuentra, hermano, en las películas de Hollywood, no se encuentra en los videojuegos, no se encuentra en las redes sociales. La raíz del problema empieza en nuestros hogares. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando dejamos nosotros de enseñar los principios bíblicos en casa, cuando permitimos que las pantallas de televisor, las pantallas, ¿no es cierto?, del computador, las pantallas del celular reemplacen las conversaciones significativas. ¿Se ha dado cuenta de que hoy en la familia se sientan a comer y cada uno está con el teléfono en la mesa? Ya no se preguntan: oye, ¿cómo te fue en el colegio? Se mandan un WhatsApp y está al frente la otra persona. ¿Cómo te fue? ¡Ting! Le sonó al que está al frente. Sí, me fue bien. ¡Ting! Le sonó al otro. Papá, mamá, hijos, todos con el celular. O sale usted a comer con la familia y están todos con el teléfono en la mesa. Que Dios nos bendiga. Entonces, hermano, todo esto reemplazan las conversaciones significativas. Yo recuerdo que en mis tiempos, que no son muchos, cuando era un poquito más joven que ahora, nos sentábamos a la mesa, pero no había teléfonos. Bueno, que antes los teléfonos tenían solamente los puros números. Ahora los teléfonos son verdaderas computadoras. Pero antes nos sentábamos y conversábamos. El papá nos decía: ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué te enseñaron hoy? Y el hijo respondía y se lograba una conversación amena en la mesa. Pero hoy en día la tecnología, hermano, ha quitado todo esto. Ha reemplazado, hermano, todas estas cosas. Y cuando el tiempo con Dios se sacrifica por agenda saturada, entonces le estamos abriendo la puerta al enemigo de nuestra alma. Y la realidad es que en un hogar sin dirección espiritual es terreno fértil para el enemigo de nuestra alma. Pero no todo está perdido. Amén. No todo está perdido. En medio, hermano, de esta crisis debemos recordar que Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado un modelo claro para el hogar. Un lugar donde su amor, donde su verdad, donde su dirección y donde su presencia sean el fundamento. Y volvemos al Salmo 127:1. ¿Qué nos decía el Salmo? Gracias. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La familia como institución divina fue diseñada, hermano, no solo para protegernos de las influencias destructivas del mundo, sino para ser un faro de luz en una sociedad que se está desmoronando. Pero nos preguntamos en esta mañana, en esta tarde, ¿cómo podemos edificar un hogar que refleje este diseño? ¿Qué significa que el Señor sea quien edifique nuestra casa? Y para responder esta pregunta necesitamos mirar el modelo original que Dios nos entregó en su palabra. Y este diseño, hermano, no solo nos enseña cómo construir un hogar sólido, sino que también cómo sanar las fracturas que ya existen.
Y es un llamado a regresar a los principios bíblicos, a poner a Dios en el centro de nuestras familias y a vivir conforme a su voluntad. Cuando Cristo deja de ser el centro en el hogar, comienzan los problemas. Cuando Cristo deja de ser el centro en el matrimonio, comienzan los problemas. A veces, hermano, hay uno de los dos cónyuges que sirve a Dios con fervor, pasión por Dios, amor por Dios, pero el otro no. Uno comienza a tirar la carreta para un lado, para Dios, para vida eterna, pero el otro comienza a tirar la carreta para el mundo, para los placeres, para la vida carnal. Y comienza a producirse un yugo desigual. Y comienzan a venir los problemas y Satanás, como decíamos anteriormente, comienza a trabajar el terreno gradualmente. Porque sabe que si destruye un matrimonio, destruye una familia. Y si destruye una familia, destruye una iglesia. Porque la iglesia está conformada por familia. Y a veces pasa, hermano, que los hermanos no son fuertes en la fe y Satanás los destruye. Son muy pocos los que pueden permanecer en medio de toda esta turbulencia. Por eso que Dios nos ayude para que podamos regresar a los principios bíblicos y poner a Dios en el centro de nuestra familia y vivir conforme a su voluntad. Vivimos en un tiempo donde la familia está siendo redefinida, no por Dios, sino por las influencias culturales, por influencias espirituales que buscan desmantelar su diseño original. ¿Cuál es el resultado? Hogares fracturados, generaciones desorientadas, una sociedad que cada vez más va más distante de los principios bíblicos. Hoy la sociedad dice que una mujer con una mujer es un matrimonio. Hoy la sociedad dice que un hombre con otro hombre es un matrimonio y es una familia. Eso lo dice la sociedad, pero Dios dice lo contrario. Vamos a Génesis, dice que Dios creó varón y hembra. Dios no puso al hombre con hombre, no puso a la mujer con la mujer, creó varón y hembra. Pero hoy la sociedad, hermano, ha cambiado el diseño original. El otro día veía un video, hermano, de un pseudo pastor, porque no se le puede llamar pastor. Un pseudo pastor en una relación amorosa con otro hombre y dirigiendo una iglesia, un ministerio. Que Dios reprenda al diablo, hermanos. Y esto se está metiendo en las iglesias. En Estados Unidos, pastoras lesbianas ministrando desde los púlpitos. Y dicen, no, aquí recibimos a todo el mundo. Ellos son paz y amor, como los hippies. Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero la Biblia me dice que Él es fuego consumidor y que Él no se complace con el pecado, que Él aborrece el pecado. Por lo tanto, hermano, todo esto Satanás ha estado gradualmente metiéndose, hermano, aún en las mentes de los cristianos para distorsionar el diseño original de Dios. La familia no es un concepto humano, es un regalo divino. Amén. Desde el principio Dios estableció la familia como el fundamento de la humanidad y como un reflejo de su relación con nosotros. Como dice Génesis 1, 27-28, que
Él nos creó a su imagen. Amén. Nos creó a su imagen, nos bendijo y nos dio un propósito dentro del contexto familiar. Y este diseño, queridos, es un diseño inmutable. Y solo cuando lo abrazamos podemos experimentar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa vivir conforme al diseño divino para la familia? Veamos tres pilares fundamentales de este modelo: el liderazgo espiritual, la unidad en el matrimonio y la crianza de los hijos en el temor del Señor. El liderazgo espiritual tiene que ver con edificar un hogar sobre la roca. Y este es el cimiento del hogar cristiano. El Salmo 127:1, que es nuestro texto base, ¿no es cierto?, para este estudio, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, este versículo, amados hermanos, pues nos deja claro a nosotros en este día que sin la guía de Dios todo esfuerzo humano es insuficiente. Amén. Todo esfuerzo humano es insuficiente. Pero ¿qué significa realmente que Dios edifique nuestro hogar? Esto implica padres como líderes espirituales. ¿Cuántos padres oran por la familia, por su familia? ¿Cuántos padres ayunan por su familia? ¿Cuántos padres de los que están aquí hacen un devocional con su familia? ¿Cuántos se sientan, aunque sean 10 minutos, y se reúnen en el living del hogar y reflexionan sobre la palabra y oran juntos? Porque a veces es bueno, hermano, cuando nos sentamos a la mesa, en vez de estar con el celular y estar revisando el TikTok, las redes sociales, comentar de un versículo de la Biblia. ¿Qué es lo que te parece a ti? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Qué es lo que Dios habla a tu vida? De esta manera comenzamos a edificar vidas espirituales. Entonces implica padres como líderes espirituales que rindan cada aspecto de su familia al Señor. En nuestra sociedad actual, este liderazgo muchas veces es sustituido por distracciones. Padres que están más atentos a las pantallas del teléfono, a los celulares, a las tablets, a la computadora, a las necesidades emocionales, ¿no es cierto?, pero menos a las necesidades espirituales de los hijos. Familias que priorizan actividades temporales sobre su relación con Dios. Pero esto no es una crítica, sino que es una realidad. Amén. Una realidad, hermano, con la que todos hoy en día luchamos. Y el llamado de Dios no es a la perfección. El llamado de Dios es a la fidelidad. Consideremos a un varón de Dios llamado Josué, quien al final de su vida, hermano, hizo una declaración contundente. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué dijo lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Entonces, este tipo de liderazgo no es un liderazgo, como lo hablaba el hermano, ¿no es cierto?, en el estudio anterior, un liderazgo autoritario, sino que es un liderazgo sacrificial y un liderazgo constante. Es el padre que ora con su familia, aunque esté cansado, aunque esté agotado. Es la madre que modela paciencia y amor en los días difíciles. La madre no tiene que, ¿cómo es la palabra? Se me fue.
malcriar a los hijos. Porque hay mamás que son así, malcriadoras. A veces el padre los corrige y la madre los malcría. O le aguanta todas las cosas a los hijos. O a veces yo he visto, hermanos, madres que le tapan las cosas malas de los hijos a los padres. A veces los papás no tienen ni idea de qué pasa con la hija, con el hijo. Y eso, hermano, no es bueno. O a veces el papá le tapa las cosas a la mamá, cuando esto no debe de ser así. Ni el papá ni la mamá debe taparle lo malo a los hijos. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Que Dios nos ayude. Yo recuerdo que papá una vez nos dijo a nosotros: en mi casa, dijo él, yo no quiero hijos impíos. Tal vez fue duro lo que él nos dijo, pero nos sirvió. Él nos dijo: si algún día uno de ustedes, estando bajo mi techo, se vuelve un impío, le da la espalda a Dios, pesque sus cosas, está a la puerta y se van. Porque bajo mi techo yo no voy a tener hijos impíos. Tal vez para algunos es fuerte, es cruel, porque como padre uno ama a sus hijos. Pero a veces, hermano, hablar con dureza hace que el hijo reaccione. Bendito sea el Señor. Yo en una oportunidad se lo dije a mi hija: si usted quiere hacer esto, lo otro, ahí está la puerta. Olvídese que tiene un padre y yo me olvido que tengo una hija. A los pocos días volvió: perdón, papá. Fui duro, pero fue necesario. Porque a veces los hijos, uno tiene que ser duro con ellos para que aprendan, para que entiendan, y no premiarlos, porque ese es otro error. Cuando el hijo se comporta mal, no hace lo bueno, a veces el papá y la mamá los premian. Entonces nunca van a aprender así. Que Dios nos bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Entonces el padre que ora con su familia, aunque esté agotado, es un padre que edifica el hogar. Y la madre, por otro lado, como una ayuda idónea, modela la paciencia y el amor aún en días difíciles. ¿Cuáles son las prácticas para liderar espiritualmente? Por ejemplo, orar juntos cada noche. Incluso si solo es por unos minutos. No le digo que usted ore 1 hora, 2 horas o 3 horas, porque los hijos se le van a aburrir y no van a querer orar más. Pero hermano, con un par de minutos es más que suficiente. Leer la palabra de Dios como familia, buscar formas prácticas de aplicarla a nuestra vida. Priorizar el culto congregacional como un compromiso inquebrantable. Amados hermanos, el enemigo no teme a un hogar perfecto, pero sí a un hogar, escuche bien esto, el diablo teme a un hogar que ora y busca a Dios con sinceridad. Y téngalo claro esto también, que cuando usted tenga un hogar que busque a Dios, que ore, hermano, que esté afinado con Dios, va a tener más ataque del enemigo. Y eso es lo que muchos no quieren, verse atacados, ¿no es cierto? Pero el hijo de Dios, la hija del Señor, el creyente en Jesucristo, hermano, ama a Dios con todo su corazón. Y sabe, hermano, que aunque venga la lucha, venga la prueba, hay un Dios que está con él. Hay un Dios que está con ella. Hay un Dios que le va a ayudar a poder, ¿no es cierto?, salir adelante en medio de todas las adversidades.
Por eso que Satanás, hermano, no le teme a un hogar perfecto. Le teme a un hogar donde hay oración, donde hay búsqueda de Dios, donde hay comunión con Dios, donde hay, hermanos, una búsqueda sincera con Dios. Por eso que la fidelidad en el liderazgo espiritual es una de nuestras mayores defensas. Tiene que haber unidad en el matrimonio, porque esto es un reflejo del amor de Cristo. El matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio es el núcleo de la familia y una imagen viva de la relación entre Cristo y su iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? No se me duerma. Si tiene sueño, vaya al baño y se refresca la carita con agüita helada y ingresa nuevamente para seguir escuchando la palabra del Señor. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, este llamado no es solo, hermano, para los esposos, sino también para las esposas, quienes son llamadas a respetar y apoyar a sus maridos en amor. Porque a veces hay esposas que son bien chúcaras, son bien rebeldes. Pero no tiene que ser así, ¿no es cierto? Tiene que haber esa unidad, hermanos, en el matrimonio. Recuerda, hermano, que usted con su esposo y usted, varón, con su esposa son una sola carne. Amén. Una sola carne. Hoy vivimos en un mundo donde el matrimonio enfrenta constantes ataques. La cultura glorifica, amados hermanos, al egoísmo en lugar, hermanos, del sacrificio. Los conflictos se resuelven con, la mayoría de las veces, con el divorcio en lugar del perdón. El tema del divorcio es un tema largo. No todos los problemas matrimoniales son iguales. No todo se puede medir con la misma medida. Hay situaciones, hermano, donde lamentablemente se tiene que dar el divorcio. Y hay una cláusula muy permitida en Mateo 19:9, hermanos, que es por causa de infidelidad, impureza sexual, donde se es permitido el divorcio. Siempre hay que buscar, sí, la reconciliación. Siempre hay que buscar, ¿no es cierto?, el perdón. Siempre hay que buscar, ¿no es cierto?, el solucionar estos problemas matrimoniales. Pero si la parte que cometió el error sigue con un corazón endurecido y sigue metido en ese pecado, ¿usted qué más puede hacer? Humanamente, nada. Si ya lo hizo todo, no puede hacer nada más. Entonces se llega, hermano, lamentablemente a esta situación. Pero Dios ciertamente diseñó el matrimonio, no diseñó el divorcio, diseñó el matrimonio. Pero estas cosas se dan por la dureza del corazón. Amén. Hay situaciones donde sí, hermanos, se logra restituir, se logra, hermano, reconstruir, hermanos, el matrimonio. Pero hay otras que no. Tampoco debemos juzgar al que no pudo como al que pudo, porque nadie sabe el fondo de la olla, solo el cucharón que la revuelve. ¿No es cierto? Que el Señor nos bendiga. Pero hoy en día, hermanos, es muy recurrente, como nos hablaba también el estudio anterior, que muchos, ¿no es cierto?, dicen, ya, bueno, decía el hermano, vamos a probar para ver qué es lo que pasa. Y eso no debe ser así. Siempre hay que buscar la dirección de Dios. Por eso que los jóvenes que aún no se han casado tienen que pedir a Dios. No se deje guiar, ¿no es cierto?, por mi estatura. No, yo soy bajito. No se deje guiar por los ojos verdes.
ni porque habla inglés, o porque la trata bonito, porque al principio la trata bonito, pero después la trata como un zapato viejo. ¿No es cierto? Por eso que los jóvenes, las señoritas que están aquí, las que van creciendo, los que van creciendo, siempre tienen que pedir a Dios. No se deje llevar por el corazón. A veces lloran a moco tendido por uno que no sirve para nada, o lloran por otra que tampoco sirve para nada, que después son una piedra de tropiezo, hermano, una piedra en el zapato. Después sufren, se casan. Ay, ¿para qué me casé con esta mujer? Mire, esto no está dentro de lo que yo estoy hablando, pero se lo voy a decir, porque uno ya ha vivido, por hermano. Aunque yo no soy tan viejo, se lo repito, pero pero uno ya ha pasado harta agua bajo el puente, po. Entonces, mire, en el noviazgo, las actitudes de su novio o de su novia le van a decir a usted cómo va a ser en el matrimonio. Si la niña es celosísima y le hace un show por todo, es una tóxica, como dicen hoy los jóvenes, ¿no? ¿Usted cree que va a cambiar en el matrimonio? Olvídese, va a ser peor. Si el chico, ¿no es cierto?, también es un tóxico, o hay situaciones, hermano, incómodas, eso se ve reflejado después en el matrimonio. Por eso que los que están en noviazgo tienen que ir viendo todas estas actitudes. No digan, no, que yo lo voy a cambiar, usted no lo va a cambiar. Porque muchos cometen ese error. Se creen en Dios. No, si yo con amor lo cambio. Olvídese. Después vienen los dolores de cabeza, hermano. Después vienen los problemas. ¿No es cierto? Porque, hermano, el pololeo es una cosa, pero el matrimonio es otra. Usted tiene que convivir con esa persona 24/7. En el pololeo se muestran las cosas bonitas nomás, pero cuando ya te comienza a convivir, a dormir con esa persona, se da cuenta que un desordenado, una desordenada, deja todo tirado, que no le gusta lavar, no le gusta planchar, que no es capaz de cambiar una cortina, sacudir un mueble, o que el otro no es capaz de lavar una taza, se sienta, ¿no es cierto?, y se rasca ahí la panza. Entonces, todas esas cosas, hermano, hay que verlas antes de. Es un consejo para los jóvenes. Cerramos paréntesis. Que Dios les bendiga. Bien. ¿Cómo cultivar la unidad en el matrimonio? No sé si me van avisando, hermano, por favor. ¿Ya? Resolver conflicto entonces con humildad, recordando que el orgullo divide, pero la gracia de Dios une. Y esto del orgullo es tremendo, hermano. ¿Se ha fijado que a veces hay esposos que por el orgullo duermen cada uno arriba del larguero de la cama? Uno en un lado, hermano, en el larguero, y la otra por allá en el otro lado, y al medio, hermano, como 3 metros de distancia. No se dicen ni buenas noches. Y de repente el otro quiere abrazarla, ¿no es cierto? Y la ve con la cara de las 6 de la tarde, y no, mejor la dejo quietita nomás para no despertar la fiera. Que el Señor nos ayude. Santo sea el nombre del Señor. Y a veces, hermano, no pasa una noche. A veces hay gente, hermanos, que a veces está un mes en esa situación. Usted llega a comer, sírvete, ahí está la olla. Y, hermano, es triste pasar por esas situaciones. Entonces, el orgullo, hermanos, divide, pero la gracia une. La gracia une.
Orar juntos como pareja, buscar la guía de Dios en cada decisión. Eso es muy importante. De que se unan como pareja y orar por una decisión. Hay un negocio, hay un trabajo, hay algo que ustedes están planeando hacer, oren juntos. Pídanlo junto al Señor. Dedicar tiempo intencional para fortalecer la relación, dejando a un lado las distracciones. La unidad en el matrimonio no solo fortalece a la pareja, sino que también impacta profundamente a los hijos. Los maridos que están acá, ¿hace cuánto que no saca a comer a su esposa? ¿Hace cuánto que no sale con ella a pasear por la costanera, a comerse un helado? Tomado de la mano. No, es que eso no fue solo para el noviazgo, por hermano. Si la planta tiene que regarla todos los días, no es que si no se muere. Si usted no le echa agua a la plantita, ¿qué pasa? Se marchita, po. Se seca, se pone fea. La hoja ya no es verde, comienza a ponerse amarillenta, así. Y se empieza a ir como para el lado, se empiezan a secar. Lo mismo pasa en el matrimonio, po. Que Dios le bendiga. Qué bueno que se está sonriendo y no se están quedando dormidos. Gloria sea al Señor. Entonces usted tiene que regar su plantita. Haga como Cas, martes de pololeo. Deje un día para salir con su esposa. Deje un día para salir con su esposo. Aparte un día, obviamente que no sea un día de culto, porque a algunos se le ocurre justo el día martes de servicio ir a salir a comer. O el día jueves se van para otro lado. No, pues tiene lunes, tiene un miércoles que no hay servicio, tiene un sábado, ¿no es cierto?, que solo están los jóvenes. Entonces usted como adulto no tiene ahí que venir a la iglesia. Entonces aproveche ese tiempo. ¿Sabe qué? Vamos a ir a tomar un tecito. Vamos a ir a caminar. Vamos a pasar un tiempo a solas. ¿Hace cuánto que no le agarra la mano a su esposa? ¿Hace cuánto que no le dice que está hermosa, que está bella? La mujer necesita eso. Necesita que el marido le diga: qué hermosa que estás, qué bella que estás. Mis ojos se deslumbran al verte. Me puse poeta. Gloria sea el nombre del Señor. Que te queda bien ese vestido, te ves linda. Te queda bonito ese peinado. Qué rico el olor de tu perfume. Y también la mujer al marido, ¿no es cierto? Que te ves bonito, mi amor, hoy. Que te ves lindo. Que te ves guapo. Mis ojos solo son para ti. Mentira, no. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? También debe de halagar a su esposo. Debe el esposo halagar a la esposa. Por eso que esto es un constante, hermano. El amor tiene que estar ahí siempre, 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 porque si no la relación muere. Y cuando, hermanos, Dios sale del núcleo, cuando Dios sale del corazón de esa mujer, comienza a mirar para el lado. Y llegó un Amán, como habla el estudio de Esther, ¿no? Llegó un Amán y comenzó a hablarle ahí a la Esther. Como la Esther ya dejó a Dios de lado, y la Esthercita, ¿no es cierto?, comenzó a hacer ojitos y cambio de luces. Y llega la infidelidad al matrimonio. O viceversa, puede pasar en el hombre, ¿no es cierto? El hombre comienza a mirar para el lado, empieza a salir más de lo costumbre, empieza a llegar más tarde. Antes llegaba a las 7, pues ahora llega a las 10. ¿Por qué? Porque se va a dar una vuelta por allá, por otro lado. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, porque estas cosas pasan. Y no solo pasan afuera en el mundo, pasan también dentro de la iglesia. No debería pasar, pero pasa. Amén. Gloria sea el nombre del Señor.
la unidad en el matrimonio no solo fortalece la pareja, sino que también impacta profundamente a los hijos. Cuando ellos ven a sus padres vivir en amor, cuando ven a los padres vivir en respeto mutuo, esto es importante. El amor y el respeto. Que nos vuele el sartén por arriba de la cabeza. Porque a veces acá somos, gloria a Dios, aleluya, santo es tu nombre. Y en la casa, ¿qué le venía a poner color? ¡Pah! Y le tiran una olla por la cabeza. Y se empiezan a faltar el respeto. No voy a cocinar nada hoy día. ¡Pah! Cierran la puerta, anda a comer donde queráis. Y eso lo ven los hijos. Esas malas actitudes, esas faltas de respeto. Que el Señor nos ayude. Amén. La crianza de los hijos es un privilegio, una responsabilidad sagrada. Por eso Proverbio nos instruye, capítulo 22, verso 6, nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero esta instrucción requiere intencionalidad, especialmente en un mundo donde las mentes jóvenes están constantemente bombardeadas por mensajes contrarios a la verdad de Dios. Volvamos a lo que decíamos anteriormente: los videojuegos violentos, las películas inmorales, las redes sociales que glorifican el narcisismo. Estos no son solo entretenimiento, son herramientas que moldean la mente, el corazón de nuestros hijos. Por eso que como padres tenemos que estar atentos qué es lo que ven nuestros hijos. Que miran en la computadora, que miran en el celular, porque ahora el celular es una mini computadora, hermano. Hasta pornografía pueden ver ahí. Entonces los padres tienen que estar atentos a eso. A veces los hijos le colocan ahí huella digital y contraseña y no es cierto que se abra con la vista y todo el cuento. Pero para los padres no debe haber contraseña en los celulares de los hijos. Usted como papá y mamá debe de revisar el celular de sus hijos. Ahí no hay privacidad. Porque usted tiene que saber qué es lo que está haciendo su hijo o su hija. ¿Dónde se está metiendo? ¿Con quién está hablando? ¿Qué cosa está haciendo? Mire, y voy a ir un poco más allá. Hoy en día a través de las redes sociales se envían hasta fotografías inadecuadas. Y pasa a veces en la adolescencia, en los jovencitos. Porque se engancharon de un impío por ahí y el otro empieza: ay, si me amas, mándame una fotito. Y llegan, hermano, a eso. Por eso que como papá, como mamá, tenemos que controlar todas estas cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ayude, amados hermanos. Estas son herramientas que van moldeando y deteriorando la mente y el corazón de los hijos. Pero la palabra de Dios nos ofrece un modelo alternativo. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y la hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto no significa simplemente leer la Biblia una vez al día, sino integrar la verdad de Dios en cada aspecto de la vida cotidiana. Amén. Ya vamos a ir cerrando, hermano. No sé si estará ya ok. Por favor. Avanzamos con esto ya para cerrar. Formas prácticas de instruir a los hijos: supervisar, limitar el contenido que consumen, proteger sus corazones de influencias dañinas, crear un ambiente donde la conversación sobre Dios sean naturales y frecuentes, moderar la fe en acción, mostrando cómo confiar en Dios durante estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no necesitan padres perfectos, porque padre perfecto no hay.
Lo que nuestros hijos necesitan son padres comprometidos a mostrarles el camino hacia Dios. Y cuando nosotros como padres plantamos esa semilla, confiamos en que Dios hará el crecimiento. ¿Cuánto alaban y bendicen el nombre de nuestro Dios? Si Jehová no edificare la casa, ¿todavía no? Gloria a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Continuamos entonces. La verdad sobre género y sexualidad, honrando el diseño de Dios. Vivimos nosotros en una época, hermanos, donde la ideología sobre el género y la sexualidad han confundido, han distorsionado el diseño perfecto de Dios para la humanidad. Y esta confusión no es algo accidental, es una estrategia de nuestro enemigo, de nuestra alma, para desmantelar los fundamentos que Dios estableció desde la creación. ¿Qué nos dice Génesis 1:27? Claramente dice allí: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué más dice? Varón y hembra los creó. Dios no creó al homosexual. Dios no creó a la lesbiana. Dios creó varón y hembra. Satanás distorsionó el diseño original de Dios, haciéndole creer al hombre que el amar a otro hombre era natural, que una mujer amar a otra mujer era algo natural. Pero ese no es el diseño de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, en su sabiduría perfecta, nos dice que diseñó al hombre y a la mujer con roles complementarios, no intercambiables. El varón tiene un rol, la mujer tiene un rol. Y cuando no tomamos nuestro rol que nos corresponde, se producen conflictos. Y este diseño no solo espiritual, sino que también un diseño biológico. Los cromosomas determinan nuestra identidad genética. XX para mujeres y XY para los hombres. Es imposible cambiar esta realidad porque es una obra del Creador. Negarlo no es solo un rechazo de Dios mismo, sino un rechazo de la ciencia. La mente de nuestros hijos no es un campo neutral, es un campo de batalla. Por eso que está ahí el ataque directo a la mente de nuestros hijos. Cada día las ideologías que contradicen el diseño de Dios intentan moldear sus valores. Yo hace un tiempo atrás me encontraba con una persona que me decía: tú no sabes lo que tuve que pasar. Mi hija en el colegio, en el liceo, había una compañera que era lesbiana y comenzó a juntarse con esta chica. Y a la final decía ella: mi hija creyó que también era lesbiana. Y ella comenzó a hablarle, comenzó a decirle, tratar de sacarla, ¿no es cierto?, de esa ideología, hasta que después se dio cuenta de que no era lesbiana, porque estaba siguiendo, ¿no es cierto?, una ideología, y estaba siguiendo un mal consejo que la otra le estaba dando. Y se dio cuenta que nunca ese había sido su diseño. Gracias a Dios salió de eso. Hoy está de novia con un varón, un chico, como corresponde.
Entonces, hermano, hay un ataque directo a las mentes de nuestros hijos. Por eso es que nosotros como padres tenemos que estar muy involucrados y atentos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Con quiénes se relacionan, con quiénes se juntan. Conocer esos amigos, esas amigas, quiénes son. Si no son buenos amigos, no los deje juntarse con ellos. No le permita que se junten con ellos, porque se van a desviar. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, hermanos, toda esta ideología contradice el diseño de Dios, intentan moldear sus valores, confundir su identidad, desensibilizar sus corazones hacia lo que es santo. Y desde las aulas hasta las pantallas, el mensaje es claro: tú decides quién eres. Un mensaje que parece algo atractivo, pero que es espiritualmente destructivo. Porque tú no decides quién eres. Dios ya te diseñó como tú eres, varón y hembra. ¿Y cómo, hermanos, están logrando estas cosas? Consideremos lo que enfrentan nuestros hijos: las escuelas, los currículos, hermanos, de los colegios. En muchos sistemas educativos se le enseña desde temprana edad que el género es una construcción social y que ellos pueden elegir querer ser. Pueden elegir su identidad ignorando la verdad biológica y espiritual. Las redes sociales, los entretenimientos, los algoritmos promueven contenidos que celebran la confusión de género, ridiculizan los valores bíblicos. Lo que empieza como algo curioso pronto se convierte en un adoctrinamiento. Hasta hace el año pasado, en el Ministerio de Educación, acá en Chile, dentro de las mallas curriculares habían metido estos libros de ideología de género. Dios tenga misericordia. ¿Qué otra cosa enfrentan los hijos? La presión de grupo. En un mundo que valora la inclusividad por encima de la verdad, los jóvenes enfrentan la presión de aceptar, de promover estas ideas para ser aceptados dentro del grupo. Algo que yo siempre le dije a mi hija, yo le decía: hija, usted tiene una identidad. Usted tiene un número de RUT único que no tiene otra persona. Por lo tanto, usted no tiene que cambiar para ser aceptados por otros, para ser aceptado en el grupo. Si usted tiene una amiga, un amigo que lo va a querer, tiene que aceptarlo como usted es. Gloria sea al Señor. Yo no tengo por qué cambiar por agradar al otro. Yo no tengo por qué hacer lo que los otros hacen para ser aceptados por los supuestos amigos. Porque ese es el error que muchos jóvenes están cometiendo hoy, haciendo lo malo que hacen los otros para ser aceptados por el grupo, y a la final terminan mal. Y esto no solo desensibiliza la mente de nuestros hijos, lo aleja de Dios. En lugar de dejarse guiar por su verdad, por la verdad de Dios, muchos están abrazando ideas que llevan a la confusión, al caos. Como dice Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo cuando estudiaba en el liceo, en mi clase habían jóvenes que consumían pasta base. Y de repente estábamos en el grupo, en el recreo, y andaban con los papelillos ofreciendo. Y yo siempre le dije no. Porque mis padres en mí me inculcaron el temor a Dios. Siempre me hablaron la verdad del Evangelio, siempre me guiaron por el camino, siempre me enseñaron lo bueno, lo recto.
Entonces eso estaba en mí como una semilla. Y yo dije, no. Ay, que soy tonto, ay, que soy cobarde. Y empiezan con esa actitud, ¿no? Poco hombre. Entonces el que no quiere quedar como poco hombre cae en las tentaciones del enemigo. Y yo siempre dije, no. Si ustedes quieren ser mis amigos, acéptenme como yo soy. Yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago estas cosas, yo no voy a fiestas, yo soy así. Y si no les gusta, bien, sigan su camino. ¿Dónde están esos chicos hoy? Parados en las esquinas, sin educación, sin futuro, sin esperanza, porque decidieron seguir un camino completamente errado. Si no tomamos posición clara como padre, el enemigo llenará ese vacío con mentiras que distorsionan la verdad. Por eso que el llamado hoy a los padres es ser guardias espirituales de sus hijos. Dios nos ha llamado a ser guardianes de nuestros hogares, y esto incluye proteger la mente de nuestros hijos de las influencias que buscan corromper su visión de lo que es bueno, la visión de lo que es verdadero, la visión de lo que es santo. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente. No este corazón que movea sangre, sino este tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Entonces hay que supervisar, hay que filtrar el contenido que consumen. No todo lo que es popular es beneficioso. 1 Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que como padres debemos ser intencionales en revisar qué están viendo, qué están leyendo, qué están escuchando. Hoy en día, full, en muchos jóvenes en el oído el reggaetón, el trap, canciones que hablan, hermanos, de sexo, de sexualidad, de matanza, de drogas, que no tienen ninguna buena construcción en la mente de los chicos. Entonces hay que educar con la verdad de Dios. No podemos esperar que el mundo les enseñe a nuestros hijos lo que es correcto. Es nuestra responsabilidad abrir la palabra, abrir la Biblia con ellos, responder a sus preguntas, ayudarlo a entender que su identidad está firmemente arraigada en Cristo. Amén. Yo tenía luchas con mi hija para que viniera a los cultos, por la situación de vida que nos tocó. Pero un día me puse muy contento cuando ella dijo, papá, me voy al culto. Un día dije, ya no la voy a obligar más, se la entrego al Señor. Y solita empezó a venir a la iglesia. Un día llego a casa y la encuentro leyendo la Biblia. Mi corazón se alegró, porque es lo que todo padre quiere. Pero hay una lucha, sobre todo de la adolescencia para arriba, que en la adolescencia los jóvenes se ponen rebeldes, ¿no es cierto? ¿Qué me dice esta señora? Porque así tratan a veces a la mamá, sin respeto. Oh, este viejo, tratan al papá así, sin respeto. Ellos creen que tienen la verdad. Ellos creen que lo que ellos dicen es bueno y no lo que dicen los papás. Y quieren hacer las cosas a su pinta, a su manera. Pasa en la adolescencia, pasa en la juventud. Creen que se la saben todas. Dios nos bendiga. Pero cuando llegan, hermano, a cometer un error, pasan, hermano, por una situación difícil, entonces se sientan y dicen, papá tenía razón, mamá tenía razón. Pero por supuesto, si uno como padre lo aconseja, los corrige, ¿por qué? Porque uno cometió errores. Uno pasó por procesos. Uno vivió, hermano, angustia, tristeza, y no quiere que sus hijos pasen lo mismo.
Pero a veces los hijos en su rebeldía no hacen caso y tienen que vivir su propio proceso. Entonces tenemos que educar con la verdad, tenemos que modelar la fe con integridad. Nuestros hijos observan nuestras acciones más que nuestras palabras. Si ven que valoramos la palabra de Dios por encima de las tendencias culturales, aprenderán a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si no actuamos? Ya voy a terminar con esto. ¿Qué pasa si no actuamos? Imagínese un árbol joven que crece en un terreno lleno de maleza. Si no le quitamos las malas hierbas, pronto absorberán los nutrientes, ahogarán el crecimiento del árbol. Así son las mentes de nuestros hijos. Si no intervenimos activamente, el enemigo llenará ese espacio con mentiras que distorsionan su identidad y los alejan de Dios. Pero no todo está perdido. Amén. Dios nos ha dado las herramientas para contrarrestar estas influencias. Salmo 119, 105 nos dice su palabra: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, con su guía podemos criar una generación que no solo conozca la verdad, sino que también viva por ella. Amados hermanos, la batalla por las mentes de nuestros hijos no se gana en un día, pero comienza en nuestros hogares. Dios nos ha dado la responsabilidad, nos ha dado el privilegio de criar a nuestros hijos según su diseño. Amén. Según su diseño. Entonces, que Dios nos ayude el Señor, porque vivimos tiempos críticos donde la batalla espiritual por nuestra familia no puede ser ignorada. El enemigo ha trabajado pacientemente, se ha infiltrado en nuestras mentes, se ha infiltrado en nuestras culturas, se ha infiltrado en nuestros hogares. Pero en medio de este panorama desolador, la palabra de Dios nos recuerda que no estamos sin esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Al contrario, somos llamados a ser luz en un mundo en tiniebla, a ser familia fundamentada en la roca firme de Cristo. La familia no es solo una institución más, la familia es el corazón del plan de Dios para la humanidad. Es en la familia donde aprendemos, como nos hablaba el estudio anterior, el amor sacrificial, aprendemos el perdón, la gracia y la verdad. Cuando nuestras familias están alineadas con el diseño divino, no solo encontramos la bendición, sino que también nos convertimos en agentes de transformación en una sociedad que solo espera desesperadamente dirección y esperanza. Pero este llamado no es fácil. Requiere valentía para rechazar lo que el mundo celebra. Requiere sabiduría para poder discernir la verdad en un océano de mentiras que hoy vivimos. Necesita compromiso para vivir cada día conforme a los principios establecidos por Dios. Significa recuperar la responsabilidad que tenemos como padres, como hijos, como esposo, como esposa, para enseñar, para modelar, para vivir la fe en cada aspecto de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, con esto cierro. No estamos solos en esta misión. Dios nos ha equipado con su palabra, nos ha equipado con su Espíritu Santo y nos ha puesto en su iglesia. Él es fiel para cumplir sus promesas con nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Póngase de pies. Qué importante es volver al diseño de Dios para nuestras familias. Las familias que hoy están, que aún permanecen, hermanos, tomen todos estos consejos para que Satanás no venga y destruya el diseño original de Dios. En sus manos están hoy el tomar estos consejos,
el tomar la sabiduría y llevarla a la práctica.